Los ARSAD y AN, OSN revelados, los oscuros secretos de 300 hombres, en una conspiración siniestra. La noche devoraba las calles del barrio, cubriéndolas de una sombra inquietante. Juan, un padre soltero de 35 años, miraba con recelo a su alrededor, sintiendo el peso de la desconfianza en su pecho. Desde que comenzaron a circular rumores sobre desapariciones, las voces en el aire parecían más aterradoras, más amenazantes. Era como si el silencio de la noche tuviera ojos que lo observaban, acechándolo en cada esquina. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntaba, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Las luces parpadeantes de las farolas no hacían nada por calmar su ansiedad. Aunque su labor como vigilante nocturno era mantenerse alerta, su corazón latía desbocado al pensar en Lucía, su niña de 8 años, jugando en la acera fuera de casa. La risa de Lucía, aunque dulce, se tornaba en un eco que resonaba como un aviso, recordándole el peligro inminente. Tras hacer una nueva amiga, Lucía había decidido salir a jugar. ¿Debía permitirlo? Esa decisión le desgarraba el alma. Pero el brillo en los ojos de su hija era una mezcla de inocencia y despreocupación que Juan deseaba proteger. Esa noche, mientras la negrura lo envolvía, un grito ahogado en la distancia lo hizo estremecerse. Lucía, pensó. Su corazón se detuvo. ¿Dónde estaba? Al buscarla, un nudo en su garganta le decía que el tiempo se le acababa. No puede ser, murmuró, sintiendo una ola de desesperación. La risa lejana se apagó, y el pánico lo hizo actuar. Lucía gritó, sabiendo que cada segundo contaba. La ansiedad lo devoraba. Su mente se llenaba de las historias que había escuchado sobre los arcadianos, un grupo sospechoso que, según decían, era responsable de las desapariciones. Los murmullos en la oscuridad se intensificaban y la desconfianza crecía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las sombras parecían alargarse, y en cada paso que daba, Juan podía sentir el roce de miradas furtivas, como si todos sus vecinos ocultaran un oscuro secreto. Tras investigar, recordó las advertencias sobre los hombres que aparecían en las reuniones clandestinas, siempre con una sonrisa, pero con una agenda oculta. ¿Podrían ser ellos?, se preguntaba nuevamente, la duda instalándose en su mente y devorando su confianza en la comunidad. Finalmente, tras seguir huellas y ecos, se dio cuenta que la última reunión de los arcadianos era esa misma noche. El sudor frío le corría por la frente, mientras el aire cargado de tensión le presionaba el pecho. Sin tiempo que perder, se dirigió a un viejo edificio abandonado, atraído por un escalofrío irracional que le decía que allí encontraba la respuesta. Con cada paso, el eco de la risa de Lucía se mezclaba con sus propios miedos. Se preguntaba si encontraría a su hija o si era demasiado tarde. Al acercarse a la entrada, se sintió como un insecto atrapado en una telaraña, y la oscuridad pareció cobrar vida. Esto no puede ser el final, pensó, mientras sentía el pulso de su corazón resonar en sus oídos. Con la determinación ardiendo en su interior, se adentró, escuchando susurros que hablaban de conspiraciones y secretos que podrían cambiarlo todo. ¿Qué más encontraré aquí?, se preguntó, sintiendo cómo el peligro lo acechaba en cada esquina. La oscuridad lo envolvía, y el hedor a humedad y moho del edificio abandonado le erizaba la piel. Cada paso que daba resonaba como un tambor en su cabeza, y su mente no podía evitar imaginar lo peor. ¿Y si ya es tarde? La idea lo devoraba. No sabía qué encontraría al final de aquel pasillo, pero el eco de las risas infantiles seguía llamando a su hija, y eso lo mantenía empujando hacia adelante. Los murmullos a su alrededor se intensificaban, como si las paredes mismas estuvieran hablando, revelando secretos que él no quería escuchar. De repente, una puerta al final del pasillo se abrió de golpe, dejándolo atónito. La luz tenue que emanaba era suficiente para delinear figuras humanas,
sentadas en un círculo, sus rostros borrosos, pero llenos de sonrisas inquietantes. El aire a su alrededor era denso, y Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué están haciendo aquí?», se preguntó, a punto de retroceder. Pero un sonido lo detuvo. Era una risa familiar. Exclamó casi en un susurro, sintiendo que la desesperación lo inundaba una vez más. Tenía que encontrarla, tenía que saber que estaba a salvo. Sin pensarlo, se deslizó hacia la puerta entreabierta. El espectáculo que se desplegó ante él lo congeló por un instante. Los arcadianos se encontraban reunidos en una especie de ritual, sus ojos brillando con un fervor perturbador, encendiendo la antorcha en medio del círculo. En el centro, una marioneta hecha de trapos y madera parecía sostener mensajes escritos en un idioma antiguo. La atmósfera estaba cargada de una energía oscura, y lo que más le inquietaba era la expresión de deleite en sus caras. «¿Por qué están tan alegres?», se preguntó, sintiendo que cada respuesta se le escapaba de las manos. Sin embargo, su atención se centró en una figura en la esquina. Era una niña de cabello rizado que le resultaba familiar. «Lucía», murmuró, sin poder contener el grito, pero el sonido se ahogó en su garganta. Temía que si hablaba, rompería la frágil barrera que lo mantenía anclado en la realidad. Rápidamente se escondió detrás de un viejo barril, su corazón palpitando tan fuerte que temía que lo oyeran. Observó cómo los hombres se movían, su risa ahora convertida en un canto bajo, casi hipnótico, como si estuvieran llamando a algo que estaba más allá de la comprensión, algo que él no podría imaginar. La angustia de no saber qué pasaría crecía en su interior. A medida que la ceremonia avanzaba, la figura de Lucía comenzó a destacar. Ella no parecía asustada, más bien, sonreía, como si comprendiera todo lo que sucedía. «Esto no es real», pensó Juan, luchando contra la locura que lo acechaba. Pero dirigiendo su mirada hacia el círculo, pudo ver muchas miradas fijas en la niña. La angustia se transformó rápidamente en horror. Con una determinación creciente, se arrastró hacia el borde del círculo. Ya había llegado demasiado lejos para retroceder, y de repente, un grito horrible hizo eco en sus oídos. No era de Lucía, era de otra niña, que al parecer había sido parte del ritual. Las risas se volvieron gritos de alegría y penitencia a la vez, un caos musical que resonaba entre las paredes. «¿Qué demonios está pasando aquí?», se preguntó, una sensación de peligro extremo apoderándose de él. Mientras el pavor aumentaba, Juan sintió que alguien lo observaba. Un par de ojos fríos se posaron sobre él, y el aire se volvió denso. A su lado, un hombre se irguió con un rostro pálido como la luna, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Has venido a descubrir la verdad», «¿Verdad?», preguntó el hombre. Su voz era un susurro helado que rasguñaba la tela de la noche. «Pero, ¿estás listo para la revelación?». Con el corazón en un puño, Juan supo que, sin importar lo que dijera, su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Qué secretos le revelaría aquel grupo siniestro sobre su hija y sobre él mismo? La tensión creció, y la atmósfera estaba a punto de estallar. «¿Y si la verdad es peor de lo que imaginas?», pensó Juan, sintiendo que su mundo se desmoronaba paso a paso. La respuesta al dilema no estaba en la oscuridad, estaba en su interior. Justo cuando se preparaba para enfrentar al arcadiano, un rugido sordo sacudió el edificio, haciendo que los hombres retrocedieran conmocionados. Un murmullo colectivo se levantó, una mezcla de temor y expectación. «¿Qué viene ahora?», se preguntó Juan, mientras la tierra temblaba bajo sus pies. La pesadilla apenas comenzaba. La vibración del suelo aumentaba, como si un monstruo antiguo despertara de su letargo. Juan sintió como la adrenalina le inundaba el cuerpo y cada nervio se tensaba. ¿Estaba su hija en peligro? Los arcadianos comenzaron a mirar a su alrededor, confusos, como si la llegada del sonido hubiera interrumpido algo crucial en su ritual. Y ahí estaban, los rostros distorsionados por la luz de la antorcha, miradas que parecían buscar una respuesta en el aire. Con un movimiento rápido, Juan se deslizó detrás de una pila de escombros. La pálida figura del hombre sonriente, ahora, a la vista. «No dejaré que te lleven», musitó, apenas consciente de lo que decía. Una oscura resolución formándose en su pecho. Las olas de murmullos se transformaron en un coro frenético, voces entrelazadas
que se elevaban sobre el eco de la frustración. «Tráiganlo», gritó uno de los arcadianos, señalando hacia un hombre del círculo. La confusión se convirtió en caos, mientras comenzaban a empujarse unos a otros, tratando de entender lo que sucedía. En su mente, Juan luchaba por encontrar a Lucía, pero la visión de la marioneta en el centro lo mantenía petrificado. Parecía que la muñeca se movía levemente, como si un hilo invisible la animara. Un sudor frío corrió por su frente. «¿Qué clase de justicia es esta?», pensó, sintiendo que la furia de los hombres era una tormenta lista para estallar. Una figura se acercó a él, una mujer de ojos vidriosos y cabello enmarañado. Sin embargo, su rostro era desoladoramente hermoso. «¿Por qué temes la luz de la verdad?», le cuestionó. Su voz imperturbable como el viento que soplaba a través de las ventanas rota. «¿No deseas saber lo que ellos esconden?». Las palabras se enredaron en su mente. Aquel lugar estaba lleno de secretos, de promesas incumplidas y de almas atrapadas. Juan sintió que la habitación giraba a su alrededor. «¿Qué quieres decir?», preguntó, incapaz de alejar sus ojos de ella. «Todo es un juego, querido padre. Ellos te ofrecen un camino, pero a cambio». Se detuvo repentinamente. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «Sacrificio», susurró, señalando el círculo donde los hombres comenzaban a recuperar el control. El hombre de la sonrisa helada ya no estaba en el centro del caos. Había desaparecido de su vista. La figura de Lucía brillaba como un faro. Ahí estaba ella, sonriendo, levantando una mano y apuntando hacia la marioneta. De repente, todo comenzó a cobrar sentido. Juan supo que la conexión entre su hija y la marioneta era más que una casualidad. «No, Lucía, no», gritó, pero su voz se perdió en el clamor que dominaba el entorno. Había comprendido que el ritual no era solo para un dios oscuro, sino algo más tangible y aterrador. Era para obtener el control de los niños que los arcadianos necesitaban. Atravesando su escondite, el hombre corrió hacia la luz que iluminaba a su hija. La multitud comenzó a girar. Las risas se volvieron gritos de horror. Pero Juan se adentraba en la locura, atravesando la niebla de terror. Un eco profundo resonaba en su mente. «Todo es un juego», repetía, mientras quería gritar su nombre. Cuando por fin llegó a su lado, la marioneta se agitó con un impulso nada humano. Una risa estalló de entre los labios de Lucía que, a su vez, revelaba un eco espeluznante que jamás había oído antes. En sus ojos había un brillo extraño, húmedo y profundo, como un abismo en el que uno se perdería irremediablemente. Su voz se quebró. La desesperación envolvió cada letra. Un grito resonó afuera, seguido por un golpe feroz que sacudió los cimientos del edificio, y un viento helado irrumpió como un espectro rabioso. «¿Qué ocurre?», pensó Juan, sintiéndose desbordado. Cuando logró tomar la mano de su hija, se dio cuenta de algo que haría que cada estrella del universo se apagase. En un instante, a Lucía no estaba sola. Una mirada fija en él, y un grupo de niños apareció a su lado. La sonrisa de ellos se mantenía siniestra. «Estamos todos aquí», dijo una de ellas, y Juan comprendió que el horror apenas comenzaba, que la verdad podría ser aún más terrible de lo que había imaginado. Pero en el fondo de su mente, una nueva pregunta brotaba con urgencia, exacerbando su terror. ¿Quiénes eran realmente los arcadianos? ¿Y qué lugar ocupaban su hija y todos los niños en esa pesadilla desbordante? Fin de capítulo. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. Juan se sentía atrapado en la mirada vacía de los niños que lo rodeaban, sus rostros felices enmarcados por risas que nunca deberían haber existido en esa atmósfera. «¿Qué les han hecho?», pensó, temiendo comprender la respuesta. «Ven, papá», dijo Lucía, endulzando la voz. Pero era un eco distorsionado que le erizó la piel. «Nos hemos reunido. Vas a entenderlo todo». Ella se giró hacia los otros niños, y todos comenzaron a cantar. Era una melodía suave, pero cada verso resonaba en su pecho, como un campanazo en la penumbra. Juan retrocedió. «No». Su grito se perdió entre las voces, y el viento helado se intensificó, arrastrándolo hacia el centro. Una parte de él quería correr, huir de ella y de todo lo que simbolizaba, pero su amor paternal lo mantenía firme,
tembloroso, frente a su hija. Los arcadianos se agolpaban en el círculo, espectros con antorchas encendidas que agitaban las llamas como si hicieran una ofrenda. Miraban a Juan con ojos ávidos, como si estuviesen esperando el momento en que comprendiera su papel en la ceremonia macabra. Juan sabía que era un juego de sacrificios y habilidad, donde solo uno podría salir vencedor. «Este es el último sacrificio», dijo la mujer de mirada vidriosa, apareciendo de nuevo a su lado. «No puedes salvar a Lucía sin aceptar una verdad terrible». Sus labios se curvaron en una sonrisa que no podía ser nada más que cruel. «Es un juego de poder, y tú eres el siguiente». Juan sintió el aire volverse denso, difícil de tragar. La risa resonante de Lucía se transformó en llanto, y los niños comenzaron a acercarse más en la frialdad de sus pequeños cuerpos. Le daba miedo. «¡No me toquen!», gritó, levantando las manos, pero los niños no lo escucharon. Eran marionetas en un juego macabro, pequeñas piezas en el tablero de los arcadianos. Cuando las antorchas iluminaron su rostro, Juan vio sus razones. Sus miradas se transformaron, reflejando sombras de un sufrimiento. «Estamos atrapados, padre», dijo una niña con voz temblorosa. «Necesitamos que entiendas, ellos nos roban la esencia, la vida, nos convierten en lo que jamás quisimos ser». La mujer sonrió de nuevo. «La energía de un padre es pura, es un precio alto, pero necesario. Únete a nosotros». Guay, al instante, la marioneta en el centro comenzó a moverse con más vivacidad, como si sintiera el terror de Juan y se alimentara de él. Las llamas de las antorchas crepitaban más fuerte, y la voz de los arcadianos se alzaba en un crescendo hipnótico. Juan sintió que su corazón latía más rápido de lo que nunca había experimentado. Cada pulsación era un recordatorio de la vida que aterrorizadamente intentaba proteger, mientras su mente corría desenfrenada buscando una salida. Sin embargo, una última nota de desesperación lo asaltó. «¿Qué está pasando realmente aquí?», se preguntó. ¿Cómo podían los arcadianos usar a los niños como activos para su ritual? ¿Qué influencia poseían sobre ellos? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero el miedo lo mantenía bloqueado. «Lucía, regresa», clamó con todas sus fuerzas, mirando a su pequeña, pero las palabras sonaron débiles. No podía perderla, pero los niños, con su sonrisa perversa, comenzaron a rodearlo, acercándose mientras el eco de la canción se sentía como una cadena que lo sujetaba. Entonces, una figura emergió detrás del círculo de sombras. El hombre de la sonrisa helada había regresado. Avanzaba con paso firme, con una mirada fija en Juan que parecía ver a través de él. «¿Estás listo para jugar?», preguntó. Su voz, un susurro que arañaba la mente de Juan. El aire se volvió helado, y Juan supo que el tiempo se agotaba. Tenía una decisión que tomar. ¿Estaría dispuesto a sacrificar todo por su hija, o cedería ante la oscuridad de los arcadianos? El hombre sonrió una vez más. La tensión en el aire creció, y Juan se sintió cada vez más atrapado. Fue entonces cuando la marioneta dio un paso hacia él, como un monstruo que se aventuraba a cazar su presa. «¿Quién serás tú al final de este juego?», resonó la voz del hombre, con una risa temblorosa, mientras la escena se tornaba más sombría e inquietante. Las luces comenzaron a parpadear como si el propio tiempo se estuviera desvaneciendo, y Juan comprendió, en lo más profundo de su ser, que el verdadero juego apenas comenzaba. El suelo temblaba bajo los pies de Juan, como si el mundo entero conspirara para mantenerlo atrapado en aquella pesadilla. La euforia de los arcadianos crecía. Sus antorchas danzaban en un ritual maligno, lanzando sombras que parecían moverse con vida propia. Los gritos de Lucía se entrelazaban con la melodía macabra, como notas disonantes en una sinfonía oscura. «¡No!», gritó Juan, el terror palpitando en su pecho. No podía dejar que esto sucediera. Debía luchar, pero las voces de los niños, ahora un coro de lamentaciones y risas frías, se unieron en un clamor que le atravesó el alma. «Tú solo tienes que aceptar», dijo el hombre de la sonrisa helada, acercándose un paso más. Su rasposa voz cortaba el aire como cristal. «Todo puede terminar, padre, solo un paso más». Juan miró a Lucía. A esos ojos, que alguna vez habían sido llenos de alegría, ahora eran pozos oscuros en los que se perdía la luz. «Eres mi hija.
Lucía, no puedo dejar que esto continúe. La nina sonrió. Pero la expresión era una máscara inquietante. Tienes que hacerlo. Papá, necesitamos tu luz. Sin ella, nos consumen. Juan sintió una presión en su mente, un roce extraño, que empujaba su voluntad hacia la sumisión. Los arcadianos eran como sombras, le hablaban en susurros, prometiéndole poder y libertad a cambio de su esencia. Era un juego retorcido, un acuerdo que nunca había deseado. La marioneta en el centro dio un nuevo paso hacia adelante, esta vez con más determinación. Tu elección es vital, repitió el hombre. Su mirada fija en el pecho de Juan. ¿Qué estarías dispuesto a perder por ella? La mente de Juan giraba en un torbellino. Perder su propia esencia, su vida. El eco de las risas de Lucía se tornó un eco vacío, y su corazón se llenó de un profundo sentido de culpa. Recordó los días soleados, las risas en el parque, y como ella siempre había sido su luz en medio de la oscuridad. No podía dejar que su historia terminara así. De repente, un estallido de energía lo atravesó. Recordó la promesa que le había hecho a su hija, aquella promesa de protegerla a toda costa. En su corazón ardía una chispa de resistencia. Con un grito desgarrador, Juan alzó las manos. No voy a ser parte de su juego. Los niños titubearon. Un instante que pareció eterno. La mujer de mirada vidriosa se quedó paralizada, sorprendida. Sin embargo, la fuerza de los arcadianos no se detuvo. El viento arremetió con furia, y la oscuridad comenzó a cerrarse alrededor de él como un abrazo mortal. Dale, papá, insistió Lucía. Su voz ahora un susurro cargado de desesperación. Por favor. Juan cerró los ojos y respiró hondo. Tenía que actuar, tenía que romper el ciclo, y entonces, en un acto de desesperación, su mano avanzó hacia la marioneta. ¡Al diablo con ustedes!, gritó, y un destello de luz brotó de su palmo abierto. Era su esencia, su energía, fluyendo como un río, alimentando al ser con vida. Los arcadianos gritaron mientras el brillo se intensificaba, iluminando la penumbra. Las voces se ahogaron en un clamor de rabia y miedo. Juan sintió el peso de la culpa levantarse, como si una sombra que había arrastrado durante años se disipara. Aunque su corazón se retorcía al ver el sufrimiento en los ojos de Lucía. Pero antes de que pudiera medir las consecuencias de su sacrificio, una explosión de oscuridad estalló ante él, arrastrándolo hacia un abismo de incertidumbre. No, pensó, mientras su visión se desvanecía y el eco de las risas se perdía en un grito ensordecedor. Y en medio de la oscuridad, una voz resonó, grave y burlona. Esto es solo el comienzo. Juanan, regresarás. Y entonces, lo entenderás todo. La luz se desvaneció, y todo quedó en silencio. La realidad giró, y Juan se encontró perdido, atrapado en un lugar que no reconocía, mientras el eco de su propia voz resonaba en su mente. ¿Dónde estaba Lucía? ¿Qué harían los arcadianos ahora con su sacrificio? El peligro aún acechaba tras cada sombra. La verdadera batalla apenas comenzaba, y las sombras esperaban su regreso para reclamar su alma. Why, la de Suhai. Juan parpadeó, tratando de enfocar su mente entre la niebla que lo rodeaba. El lugar donde había caído era un laberinto de sombras, con paredes de piedra frías y húmedas que parecían respirar. Un eco constante resonaba, llevando consigo los lamentos de muchos que, como él, habían estado atrapados en la red de los arcadianos. Se sentía pequeño, perdido y desesperado. No puedo estar aquí, murmuró para sí mismo, mientras se ponía de pie, sus piernas temblando. No sabía qué direcciones tomar, pero cada paso lo acercaba a la respuesta de su pregunta. ¿Dónde había terminado? Y sobre todo, ¿qué había sido de Lucía? El aire era denso y aromático, un hedor que mezclaba moho con algo más siniestro. Con cada paso, sentía una presencia extraña, como si ojos invisibles lo observaran desde la oscuridad. El sudor frío recorría su frente mientras avanzaba, sabiendo que el peligro acechaba en cualquier esquina. Al fondo, vislumbró una tenue luz. Se acercó, arrastrando sus pies, casi como si las sombras mismas trataran de retenerlo, de hacerle frente. Al llegar, descubrió que la luz emanaba de una pequeña abertura. Era on passage, prometiendo escapar de esta prisión sombría.
pero antes de que pudiera entrar, un susurro helado heló su sangre. ¿Crees que podrás irte tan fácilmente? La voz era serpenteante, cada sílaba bailando en la penumbra. Juan se giró rápidamente, buscando de dónde venía. Un grupo de figuras avanzaba desde las sombras, sus rostros cubiertos, pero sus ojos brillando con una luz maligna. Ustedes no pueden detenerme, dijo Juan, forzando una seguridad que no sentía. Sabía que debía actuar rápido. Voy a encontrar a Lucía, no se los permitiré. Las figuras rieron, una risa escalofriante que resonó en las paredes. No tenemos intención de detenerte, Juanan, todo lo contrario. La voz continuó, subiendo en intensidad. Serás parte de nuestra revelación. Te lo prometemos. Sin previo aviso, el suelo comenzó a temblar de nuevo. Juan sintió que su cuerpo se llenaba de pánico, y el ímpetu de la oscuridad lo sobrepasaba. Retrocedió, pero los arcadianos avanzaban con ferocidad. Sus miradas fijas en él, se sentía acorralado, atrapado entre un abismo y monstruos a la vista. ¿Acaso no lo entiendes? Tu luz es nuestro destino. Puedes proteger a tu hija, utilizando el poder que ahora llevas dentro. Murmuraron, como un coro siniestro. Las sombras se extendieron, envolviendo la abertura de luz, como si celebraran el regreso de su rey. Mientras las risas resonaban, una imagen de Lucía apareció mentalmente. Su rostro estaba pálido, sus ojos cargados de miedo. No puedo dejar que caiga en sus manos, gritó, su voz rompiendo el velo tenue de desesperación. Recorriendo el lugar con la mirada, vio una puerta en las paredes de piedra, aparentemente olvidada. A su lado, un antiguo asta con banderas desgastadas ondeaba lentamente, como si le hiciera un guiño, invitándolo. Sin pensarlo, corrió. Las figuras sombras gritaron, alcanzándolo, pero la fuerza en su interior creció. La luz que había tratado de ofrecer a Lucía Juan jamás se había sentido más fuerte. Al llegar a la puerta, sintió el aire frío que emanaba, entrelazado con el aliento de la locura. Esto es una trampa, pensó. Pero si no lo intento, nunca sabré. Se lanzó hacia adelante, traspasando el umbral, y un grito desgarrador le cortó la respiración. Un eco distante de su propia voz. Lucía. Mientras atravesaba la puerta, todo se oscureció a su alrededor. Y entonces, un estallido. Aquella voz burlona resonó de nuevo en su mente. Bienvenido de vuelta, Juana. Este es solo el preludio de lo que sufrirás, y de lo que descubrirás. En el silencio que se estableció, una sensación escalofriante se apoderó de Elan. Un nuevo terror se acercaba, una revelación que no se había atrevido a imaginar. Y en ese momento de calma inquietante, un faro cercano brilló. Un rayo de luz roja marcaba el horizonte. ¿Qué revelaciones traería? ¿Era Lucía una de las muchas sombras que vagaban en esta noche interminable? El juego apenas comenzaba, y la oscuridad se reía a sus espaldas. Juan sintió que el aire se tornaba espeso, como si cada aliento intentara escabullirse de sus labios. Se sostenía en un punto de luz que parpadeaba, como un faro que languidecía en el horizonte de un océano de incertidumbre. La risa burlona resonaba en su cabeza, incitándolo a mirar más allá de la puerta. ¿Qué has dejado atrás?, murmuró la voz. ¿Crees que esto es un juego? La luz roja danzaba, proyectando sombras que retorcían y se alargaban en formas grotescas. No podía ver lo que había más allá, pero la oscuridad parecía un mundo propio, ansioso por devorarlo. Tenía que avanzar. Sabía que Lucía podía estar cerca. Un escalofrío recorrió su cuerpo al cruzar el umbral. La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo, como un corazón que se detenía. Mientras la penumbra lo envolvía, se dio cuenta de que había una calidez en el lugar, como un abrazo que parecía cómodo, pero a la vez opresivo. Empezó a caminar. Cada paso le traía ecos de sus propios pensamientos. ¿Dónde estás, Lucía?, repetía, aferrándose a la última imagen de su hija, temblorosa y asustada. Sin embargo, mientras avanzaba, las palabras parecían perder su sentido. Tal vez deberías dejarlo ir, susurró una voz lejana. De repente, se encontró en un vasto salón. Las paredes estaban adornadas con retratos de personas que usaban máscara. Eran los arcadianos. Él sin duda lo sabía. Sus miradas estaban fijas, como si esperaran algo. En el centro,
Un altar quedó iluminado por la luz roja. En su cima había un libro antiguo. Sus cubiertas de cuero desgastado le sonaban conocidas. Juan se acercó, sintiendo una atracción irresistible. Al tocar el libro, una oleada de imágenes lo golpeó. Vi momentos de su vida, risas compartidas, pero también sombras profundas de sufrimiento y dolor. Ellos están en tu mente, dijo la voz, más cercana ahora. ¿Lo has sentido? Cada dolor que llevas. Ellos lo quieren, y tú les perteneces. Una mezcla de rabia y temor se encendió en su pecho. No, Nomad, voy a encontrar a Lucía, gritó, aunque el eco de su voz resonó en la habitación vacía. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose con intenciones oscuras. Eres más fuerte de lo que piensas. Te lo han dicho, silbó un susurro. La sangre de los arcadianos corre en tus venas. ¿Sabes lo que eso significa? Mientras las sombras comenzaban a rodearlo, Juan recordó las enseñanzas de su abuelo, los cuentos sobre la historia oscura que perseguían a su familia. Sentía la energía fluir en él, y de repente, su miedo se tornó en determinación. No puedo dejar que esto termine así, pensó. Enfrentándose a los seres que lo acechaban, levantó la mirada, dispuesto a desafiar lo desconocido. Las sombras retrocedieron un instante, cuchicheando en pánico. «Podemos ayudarte, Juan, el legado que llevas puede cambiarlo todo», insistieron. Pero mientras se zambullía en su historia familiar, percibió la inquietante verdad. ¿Qué significaba ser un arcadino? ¿Acaso era un salvador o un villano en esta narrativa de oscuridad? Con una nueva claridad, Juan comenzó a recordar palabras antiguas, una invocación que había olvidado. «Vengo por Lucía, saldremos juntos de aquí», exclamó, su voz resonando con poder. Las figuras se agitaron, titabindo ante su, pero la luz roja empezó a parpadear de nuevo, y un rugido de ira salió de las sombras. «No puedes liberarte tan fácilmente. Tu destino es aquí». En el instante que Juan estaba a punto de entender la magnitud de su linaje, la sala comenzó a colapsar alrededor de él. En las paredes crujían, y un viento gélido sopló con fuerza, arrastrándolo hacia el fondo de la oscuridad. ¿Conseguiría Juan entender su poder antes de que fuera demasiado tarde? El suelo se fragmentó a su alrededor, y con él, el eco de su grito. «Lucía», resonó, mientras la eternidad de su búsqueda apenas comenzaba. De inmediato, un portal se abrió ante él, y en su interior vislumbró la silueta de su hija. «Papá», gritó Lucía al otro lado, su voz clara y angustiante. Juan extendió la mano hacia el portal, mientras el caos a su alrededor se intensificaba. ¿Era su salvación o su condena? No lo sabía, pero no podía dejarla ir. La oscuridad se cerraba a su alrededor, y las risas de los arcadianos resonaban como tambores de guerra. El tiempo se detuvo un segundo, y con un último empujón, Juan decidió enfrentar su destino. El portal vibraba con una energía abrumadora, como si le susurrara promesas y advertencias a la vez. Juan podía ver a Lucía, sus ojos llenos de miedo y desesperación. Pero también había algo más. Había sombras detrás de ella, sombras que parecían moverse con vida propia, dispuestas a atraparla en su abrazo helado. «Pa, ven», lamó Suhaya, sus manos extendidas hacia él, llenas de confianza. Sin embargo, el pánico de Juan creció al notar que la oscuridad en el salón no se había desvanecido. Era como una marea oscura que subía, lista para tragarlos a ambos. El tiempo se deslizó en el aire pesado, y su corazón latía como un tambor en una noche de tormenta. La voz burlona de los arcadianos regresó, riendo con regocijo malicioso. «No es tan simple. Juanan, para rescatar a tu hija, debes hacer un sacrificio». «No te atrevas a tocarla», Juan gritó, su furia creciendo a cada palabra. «Haz lo que quieras conmigo, pero déjala salir». Una ráfaga de viento gélido recorrió la sala, como si el mismo salón estuviera enojado. Las sombras se congregaron alrededor del altar, formando figuras indiscernibles que parecían pulsar con cada latido de su corazón. Sin embargo, la imagen de Lucía era su única luz en la oscuridad, y eso le daba fuerzas. «¿Qué sacrificio?», preguntó con voz temblorosa Parodisa. La incertidumbre comenzó a abrirse paso entre sus pensamientos.
Podía sentir las miradas de los arcadianos, una mezcla de curiosidad y hambre. Deberás entregárselos, deberás decidir, murmuró la voz, haciendo eco en su mente. Deberás sacrificar lo que más amas, o serás el sacrificio en su lugar. Juan sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Las imágenes de su vida comenzaron a reelaborarse, su infancia, su familia, los momentos felices y tristes, pero sobre todo, la visión de Lucía lo mantenía en pie. Un faro en medio del mar revuelto, no podía rendirse. Nunca será ella. Yo daré mi vida antes que la suya, exclamó. El fuego de la determinación ardía dentro de él. Las sombras lo rodearon, más densas y oscuras, fijando sus miradas en él, mientras comenzaban a fusionarse en una entidad grotesca, un híbrido de formas y rostros que se retorcían en la penumbra. ¿Estás seguro, Juan? La vida que ofreces no se olvida. Tu dolor será la puerta de entrada para nosotros. A medida que la entidad se acercaba, la luz roja comenzó a parpadear aún más, como un pulso que marcaba el final de una cuenta regresiva. Juan se sintió atrapado entre dos mundos, el deseo de proteger a Lucía y la oscuridad que anhelaba devorarlos a ambos. No puedo perderte, sollozó Juan, mirando a su hija, quien aún esperaba en el portal. Papa no, gritó Lucía, su voz resonando como un eco en la distancia. Las sombras retrocedieron, pero no se retiraron completamente. La entidad seguía en movimiento, acumulando poder. Tu elección se aproxima, Juan. ¿Está dispuesta a aceptar el sacrificio? Resonó la voz de los arcadianos, casi penetrando en su mente. Juan miró a Lucía. A sus ojos desesperados, una oleada de amor y protección lo envolvió. ¿Qué era un arcadino si no estaba dispuesto a proteger a su familia? Con firmeza, se plantó en su lugar, decidido a luchar. El aire a su alrededor comprimió. Un estallido de energía roja se intensificó. Un vínculo que comenzaba a formarse entre él y el portal. No me detendré. Ya no tengo miedo, dijo con voz grave. Pero el caos no se detuvo. Un grito profundo emergió de las sombras, mientras la entidad se abalanzaba hacia él. Juan cerró los ojos, preparándose para enfrentar el destino, el sacrificio que debía hacerse. Cuando su mente se centró, un destello de recuerdo lo atravesó. La invocación que había olvidado. Tenía que recordarla. Las palabras antiguas regresaron a su memoria, reverberando con poder el legado de su familia. Por la sangre de los arcadianos, despertad, gritó mientras las sombras se arremolinaban en su alrededor. En ese instante, el portal vibró, haciendo eco de su llamado. Una luz deslumbrante surgió del centro, entrelazándose con las sombras. Pero, ¿sería suficiente? El grito de la entidad resonó en toda la sala, y el caos se intensificó. Lucía soltó un grito desgarrador. Papi, mientras un vacío se formaba entre ellos. ¿Lograría Juan romper el ciclo oscuro antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta podría cambiarlo todo, pero el tiempo de la verdad estaba por llegar. ¿Esa luz sería su salvación o el final de su historia? La luz estalló de forma inesperada, inundando la habitación con un resplandor casi celestial, pero aún así, el terror no cesó. Juan pudo sentir cómo las sombras gritaban, pero no de miedo. Su furia parecía crecer con el brillo, convirtiéndose en un vendaval que amenazaba con arrastrarlo todo a su paso. Las sombras se convulsionaban y urdían un remolino de terror. Entre los retorcidos rostros de la entidad, Juan pudo distinguir las figuras de aquellos a los que había perdido amigos, familiares, todos absorbidos en un abismo de angustia. Sus miradas se unieron, llenas de rencor y desesperación. ¿Ves lo que la oscuridad puede reclamar?, susurró una voz profunda, diferente a las anteriores, casi burlona. Solo chaquetas de carne, solo residuos de amores marchitos que nunca regresan. Juanan, las palabras serían como dagas, pero él ya no podía darse el lujo de sentir. Basta, gritó, tratando de mantener la concentración. La luz continuaba resonando, y él asociaba esa energía a su amor por Lucía. Él pensó en ella, en sus risas, en los días complicados, en las promesas de un futuro que parecía desvanecerse. Tenía que seguir adelante. Con cada palabra que pronunciaba el conjuro familiar, las sombras parecían gritar,
tratando de atraparlo en su desesperación. Por la sangre de los arcadianos. Despertad, repitió Juan, cada vez con más fuerza, sabiendo que la encarnación misma de la oscuridad se estaba debilitando. La casa tembló a su alrededor, como si la tierra estuviera resonando con el eco de su desesperado llamado. De pronto, las pesadas paredes se hicieron eco del grito de su hija. Papá, recuerda lo que siempre decías. Nunca te rindas. Las palabras de Lucía penetraron en su mente. Era un mantra familiar, amor, lucha, esperanza. Juan reunió todos sus recuerdos, esperando que esa conexión fuera suficiente para deshacer el hechizo. Las sombras se congregaron, más voraces que antes, tratando de consumirlo. En un último intento, se zambulló hacia la luz, sintiendo su calor invadiendo su piel. Por cada lágrima que he llorado, y por cada sonrisa que me regalas, te elijo a ti, Lucía. El grito resonó como un trueno. La luz se expandió a su alrededor, rechazando la oscuridad en un estallido. Juan sintió una energía abrumadora, como si unas corrientes de amor lo atraviesan. Pero aún así, una parte de él retrocedía, aterrorizada por lo que podría desatar. De pronto, la entidad dominadora, en su forma grotesca, se fragmentó. Las sombras comenzaron a serpentear hacia él, como tentáculos desesperados que intentaban aferrarse a su corazón. Eres un necio. Juan, ante arrebataremos lo que más amas. Porque no entiendes la gravedad de tu elección. Una ola de desolación lo invadió mientras la entidad se acercaba, y su corazón latía con miedo. Pero en lo profundo, una chispa de valentía encendía su luz interna. No, gritó, haciendo resonar su mantra, una vez más, no importa el sacrificio, te alejaré de ella. De repente, una explosión de luz brilló con la intensidad de 1000 estrellas. Las sombras chillaron, retrocediendo como insectos deslumbrados por la luz. Juan estaba atrapado en una batalla entre su luz interior y la oscuridad voraz que intentaba devorarlos. El eco del dolor y la desesperación circulaba a su alrededor, pero su determinación se mantuvo firme. Lucía gritó de nuevo. Papá, no mires atrás, como si su propia voz le otorgara fuerza. Las murallas del salón crujieron, y por un instante, el tiempo se detuvo. La vibración del portal aumentó, resonando con una cadencia nunca antes escuchada. Desde el resplandor, una sombra emergió. Era una figura familiar, pero distorsionada por el sufrimiento. Juan, eres un tonto. El sacrificio se te escapó. Con que te quedas, perderás todo. La risa de la entidad reverberaba alrededor. Más allá del horror, Juan comprendió entonces que el verdadero sacrificio no era perder a Lucía, sino abrirse a la vulnerabilidad de amar profundamente. La luz se intensificó una vez más, despojando a la sombra de su poder. ¿Sería suficiente la unidad de su amor para deshacer la oscuridad de una vez por todas? La pregunta suspendía la tensión en el aire, y un terror palpable se formaba a su alrededor. Mientras el abismo se cerraba, el tiempo de la decisión llegó, y él sintió el aliento de lo desconocido en su nuca. Con un corazón palpitante, Juan se preparaba para lo que vendría, pero nada lo había preparado para la shocking revelación que le esperaba justo detrás del portal. Juan se sintió como si el tiempo se hubiera detenido, mientras miraba hacia el portal. Las sombras a su alrededor comenzaban a transformarse, girando en un torbellino de desesperación. En el fondo de su mente, la voz burlona de los arcadianos resonaba: An, este es el final. Juan, aprende la verdad que hemos mantenido oculta tanto tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera dejarse llevar por la angustia, una chispa de determinación estalló dentro de él. No voy a dejar que esto termine así, se dijo a sí mismo, recordando la sonrisa de Lucía y cada momento hermoso compartido. Ella era su razón para luchar, y sabían en el fondo que no se rendiría fácilmente. Con la fuerza del amor que había por su hija, se lanzó hacia el portal. El aire a su alrededor se volvió caliente y electrificado, como una tormenta que amenazaba con desatarse. Lucía, gritó en su voz. Resonó como un eco en el espacio vacío, mientras sus manos atravesaban la barrera. La luz blanca lo envolvió en un abrazo tibio, y cuando se sintió abrazado por esa energía pura, apareció ante él una visión que lo dejó sin aliento. Del otro lado del portal,
se extendía un hermoso jardín, iluminado por un sol brillante. Lucía estaba allí, radiante y feliz, rodeada de risas y juegos. «¡Papá!», gritó ella, corriendo hacia él con los brazos extendidos. La imagen era tan vívida, que Juan casi no podía creerlo. Su corazón estalló de alegría al abrazar a su hija, sintiendo su calidez. No había sombras aquí, solo luz. Pero, mientras disfrutaban ese momento, algo en su interior le decía que la lucha no había terminado. «Lucía, debemos irnos de aquí. Lo que sea que hayan creado, no se detendrá», le advirtió Juan, mirando a su alrededor con desconfianza. Mientras hablaba, las sombras comenzaban a infiltrarse en el jardín, retorciéndose como serpientes en un desierto. La risa se desvanecía, reemplazada por murmullos ominosos. Era un tapiz de caos. Sin embargo, Juan sabía que había algo diferente. Esta vez, estaba con Lucía, y juntos podrían enfrentar todo. «Alto», clamó, viendo cómo las sombras intentaban alcanzar a su hija. «No te las llevaron. Tú tienes el poder». Con esas palabras, la luz del jardín pareció intensificarse, bañándolo todo en un brillo dorado. Lucía levantó su mano, y una chispa de luz surgió de sus dedos. Era brillante y pura, un escudo que desechó las sombras que intentaban acercarse. «Juntos, papá», gritó Lucía, su voz llena de determinación. Juan sintió como la conexión entre ellos se intensificaba, brillos de luz danzando en sus manos. Juntos, pronunciaron un mantra que resonó en el aire, un eco de esperanza que retumbaba en todo el jardín. Las sombras comenzaron a disolverse, gritando de ira mientras se alejaban. La entidad grotesca, que una vez los había acechado, trató de manifestarse, pero, esta vez, Juan no estaba solo. La energía de Lucía lo llenaba y lo empoderaba, haciendo que su luz se expandiera todavía más. Con un movimiento poderoso, Juan y Lucía unieron sus fuerzas, lanzando un torrente de luz hacia las sombras que se resistían. La entidad, dividida y debilitada, chilló, mientras se desintegraba en un resplandor, dejando atrás un rastro de oscuridad que se desvanecía en la lejanía. Al final de aquel enfrentamiento, el jardín quedó en calma, el sol brillando intensamente sobre ellos. Juan miró a Lucía, sus ojos llenos de amor y lágrimas. «Lo hicimos juntos», dijo con voz temblorosa. «Siempre estaremos juntos, papá», respondió ella, sonriendo con radiante alegría. «Nada podrá separarnos». Juan comprendió que ya no eran víctimas de los arcadianos. Habían roto el ciclo. Habían desmantelado el poder que ellos tenían y, más importante aún, habían reafirmado la fuerza de su amor. La oscuridad había sido desvanecida, y lo que quedaba era un nuevo comienzo, libre del miedo y la manipulación. Sin embargo, una voz susurrante rasgó la paz del momento. «¿Crees que esto ha terminado, Juan? Siempre habrá sombras esperando su oportunidad», murmuró, una advertencia que le heló la sangre. Pero Juan se mantuvo firme. Con la luz de Lucía, iluminando su camino, entendía que aunque los desafíos podrían surgir, siempre lucharían juntos. Así, de pie sobre la tierra que habían salvado, mirando con esperanza hacia el infinito, Juan y Lucía se prepararon para su nueva vida, sabiendo que el verdadero poder no residía en las sombras que los habían acechado, sino en el amor que llevaban en sus corazones. En su viaje hacia la luz, se dieron cuenta que la historia apenas había comenzado, pero ahora era una en la que ellos dictarían el final. No te olvides de SUSCR y BIRTE inmediatamente a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta historia. INUNDEN, la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana, higos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Forma parte de nuestra comunidad y acompáñanos en la próxima aventura.